podrás hacer comentarios acerca de Tres Patines, nos va a acabar el tiempo. Bueno, mira, la tremenda corte, para quien no lo sepa, sobre todo los españoles creo que no tienen tanta información, la tremenda corte fue una especie de radionovela cómica con sketches de 15 minutos que constaban todos, con muy pocas excepciones, del mismo esquema. Llegaba el juez con el secretario, tenían un pequeño intercambio cómico, esto lo escribía un tipo que era un verdadero genio, Bispo algo, no me acuerdo. A ver, si esto me lo pides para la semana que viene, traigo toda la información, por lo que me hace de memoria. Entonces el secretario y el juez tenían una conversación en la cual el secretario siempre salía multado y le decían cuál era el caso. Y el caso era que un sujeto, un Vivales, un periquillo sarniento, que era José María Tres Patines, había cometido un delito. Y este delito lo había cometido contra una señora cubana llamada Luz María Nananina o contra un tendero gallego llamado, no me acuerdo qué, Caldera y Escoviña. Y participaban algunos otros, pero estos eran los 5 principales personajes. Y entonces se llevaba a cabo el juicio, donde Tres Patines demostraba que era un cara dura, pero al final se demostraba que había cometido el pequeño hurto, el pequeño fraude, la pequeña estafa del día, y el juez lo condenaba, por cierto, en verso. Es de los años 50, es prerevolucionario. Siguió haciéndose durante la revolución, pero tuvieron problemas y luego se intentó en Miami, se fueron a Miami, y en Miami se llegó a hacer en televisión. En México se seguía pasando. Cuando yo me fui hace 25 años, yo iba de mi casa a la XCW, Radiópolis, en Tlalpan, en automóvil todos los días. Teníamos nuestro programa que era muy interesante, con Mario Méndez y Mónica Lavín, y yo iba oyendo un capítulo de Tres Patines, de la tremenda corte. Me pareció una de las grandes genialidades comédicas, valga la palabra, de la América de los años 60, de los años 50, ¿no? En este caso de los años 50. Sí, además, de la forma en la que estaba escrita y de la forma en la que estaba aproximada, no ha envejecido del todo mal. No es algo que lo oigas y digas, es que esto suena, no sé, como otras telenovelas, otras radionovelas como Calimán, que sí te suena más vieja, ¿no? Esta sonaba muy bien, sonaba razonablemente. Castor Bispo creo que era el escritor, que fue, claro, sin él las cosas no fueron tan bien. ¿Y qué más? Pues nada más, eso es la historia, es uno de los grandes momentos de la radio en América Latina, por cierto.